ese mal está activando lo que yo necesito transformar. Y bendito mal, porque está haciendo que muchas personas puedan sanar esas emociones y hagan lo que se debe hacer ahora o lo que creo que se debe hacer. Es importante cuidar tanto lo que te dices a ti mismo como lo que expresas. No hay que tener miedo a la enfermedad. La enfermedad es algo que te está diciendo, cambia. O sea, que llevamos información oculta que se activa o se desactiva por las emociones o por algo que nos esté pasando en la vida. Eso es. Esto cambia la manera de entender la enfermedad. Tres preguntas nos hemos hecho los humanos desde siempre. ¿De dónde venimos? ¿El origen? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Son las tres preguntas esenciales, fundamentales. Pero yo creo que hay una cuarta, también importante, yo diría esencial. ¿Por qué enfermamos? ¿Quién nos ha hecho esa pregunta? Hoy vamos a tener respuestas porque vamos a charlar con Eva Arrieta, una experta en el tema, autora del libro ¿Por qué enfermamos? Un libro que da muchas respuestas, pero es un libro que se publica en el año 2020, creo. Han pasado ya 3 años y conociéndote, que eres una buscadora incansable, una investigadora apasionada, estoy convencido de que tienes capítulos extra que añadir al libro. Hola Óscar, pues realmente hay capítulos nuevos y apasionantes porque la vida es un continuo aprendizaje y estamos en una evolución constante. Luego este libro sí que da mucho que hablar para el futuro. Eva, te voy a proponer un viaje, que hagamos el viaje al origen de la enfermedad y que me dejes acompañarte de copiloto. No voy a molestar mucho, voy a estar a tu lado para que no te quedes dormida básicamente al volante. ¿Vamos? En este viaje tenemos que tener dos cosas claras o dos conceptos claros. Primero, que hay un origen profundo de la enfermedad que normalmente es desconocido por la mayoría de las personas y de los pacientes a los que atiendo, y es donde tenemos que investigar para primero conocer qué pasa en nuestro cuerpo y para entonces poder poner un remedio. Y el segundo secreto, vamos a decir, es que nuestro cuerpo nos habla. Tiene un lenguaje especial que es a través de los síntomas. Por eso el cuerpo, a través de esos síntomas, nos está avisando de que hay un comportamiento o hay un hábito que no está siendo correcto para mantener el camino de la salud y nos está avisando. Primero nos susurra, nos da como unos avisos suaves a través de dolores que pueden pasarse o que pueden ser continuos pero más leves. Si no le hacemos caso, eleva la voz, nos empieza a hablar ya con un tono más alto y es cuando los síntomas son más permanentes o son más intensos. Si seguimos sin hacerle caso, entonces es cuando nos chilla y es cuando podemos tener una enfermedad más intensa o más grave. Y es cuando entonces tomamos más riendas en el asunto, pero la mayoría de las veces no vamos a ese origen profundo que está en atender a nuestro cuerpo y escuchar y comprender qué es lo que nos está queriendo decir. En este viaje tan bonito que vamos a realizar, tenemos que hacer la alquimia, la transformación de dos conceptos que normalmente los llevamos asociados a la enfermedad. El primero es que la enfermedad nos da miedo. Es como algo oscuro, negro, hostil, que viene a hacernos daño. Y nada más lejos de la realidad. Realmente la enfermedad son los intentos que hace la naturaleza de ayudarnos y de salvarnos. Es decir, el cuerpo está expresando a través de los síntomas que tenemos que hacer algunos cambios en nuestra vida. Entonces nuestro cuerpo es nuestro amigo, es nuestro aliado. Y la enfermedad es el medio a través del cual el cuerpo nos da el aviso máximo de que tenemos que hacer esos cambios. Esto cuesta entenderlo, ¿eh? Cuesta entenderlo, pero es realmente el verdadero entendimiento que tenemos que hacer sobre nuestro cuerpo para conocernos y entonces poder curarnos, porque el cuerpo tiene un potencial enorme de autocuración. Lo que tenemos que hacer es, primero, saber que existe
y luego tenemos que activarlo y dejar de interferir negativamente en ello, con nuestros hábitos o con nuestro, sobre todo, estrés emocional. Y el segundo concepto que tenemos que transformar sobre la enfermedad es que pensamos que es una lotería. Si tenemos buena suerte, nos libramos, y si tenemos no tan buena suerte, caemos en el problema de tener una enfermedad. ¿Cuántas veces pensamos de alguien o se habla de alguien que se cuida mucho, que hace deporte, tiene unos hábitos correctos, come correctamente y de repente, pobrecito, mira qué mala suerte ha tenido y le ha caído una enfermedad, le ha tocado una enfermedad? Y eso no es así, porque eso nos hace inválidos ante la prevención y ante la curación de la enfermedad. Y entonces, por ese desconocimiento, lo que estamos haciendo es inhibir las capacidades de autocuración que tiene el cuerpo. O sea, que tenemos que abandonar esa idea, porque la creencia de que es una lotería nos invalida para poder prevenirla y para poder atajarla y sanarla, porque es la manera de activar el proceso de autocuración y de regeneración del cuerpo, que es maravilloso, porque tenemos un cuerpo, un vehículo humano con un potencial enorme que desconocemos, y con nuestro estrés general y sobre todo emocional lo que hacemos es desactivar esa capacidad de autocuración e intoxicarla a través de nuestro tóxico emocional negativo. Quizás la primera cuestión que yo saco es que en algo que pensamos que es ilógico o azaroso, tenemos que empezar a aplicar la lógica, el sentido común y también cierto nivel de percepción sutil para ir dándonos cuenta de esos pequeños avisos que nos da el cuerpo a través de los síntomas leves. Lo que tenemos que hacer es escucharnos. Estamos en una vida en que hay un exceso de estímulo externo y poco de atención hacia adentro. Entonces, el síntoma, el dolor, la enfermedad, lo que nos hace es en una manera de activarnos el motor para que analicemos, hagamos una autoindagación de nuestro cuerpo y qué está pasando en nuestro cuerpo para que tengamos esos síntomas. En vez de poner la solución fuera, la solución está dentro. Pero claro, esta alquimia que estamos proponiendo en este viaje tiene dos hándicaps. Primero, que hacer ese autoanálisis no es lo cómodo. Mejor es que yo me siente aquí y me dan algo, alguna sustancia química, natural, lo que quieras, que me va a aliviar esos dolores y que me va a permitir a mí seguir mi estilo de vida igual, sin hacer yo ninguna transformación. Y esa comodidad lo que está haciendo es impedir que yo haga ese autoanálisis de ver qué está pasando, qué heridas emocionales o qué desequilibrios puedo tener en mi vida, qué estoy ahora haciendo como hábito normal en mi vida que no me está sentando bien. Lógicamente, como toda herida, meter el dedo en la herida no es lo más agradable y duele. Tenemos que echar alcohol o agua oxigenada y escuece. Pues esa es la valentía que tenemos que coger, que adoptar para ir realmente a esa autoindagación, a ese análisis interior y ver por qué mi cuerpo, por qué y para qué mi cuerpo me está expresando a través de los síntomas que algo debo de cambiar. ¿Y habría conexiones que se pueden explicar? Es decir, tal síntoma me refiere a este comportamiento, tal dolor me está hablando de... Pero antes de esto te quiero decir el segundo hándicap que creo que es importante sobre esta limitación a ver el origen o a analizar el origen real de la enfermedad. Es que desgraciadamente la enfermedad se ha convertido en un negocio. Entonces ya se tiende a cronificar la enfermedad para que sea rentable. Te puedo decir unos datos que, por ejemplo, en Estados Unidos la tercera causa de muerte son ya los medicamentos y en Europa es la cuarta causa de muerte. Esto dice mucho. Esto dice algo en contra de que realmente no estamos yendo hacia la sanación natural del cuerpo, sino lo que hacemos es igual aumentar esa toxicidad. Es decir, aliviamos los síntomas rápidamente, pero por otro lado podemos estar generando una anomalía en otra estructura para aliviar ese síntoma. Y eso va en contra de la naturaleza
real del cuerpo. Y sobre todo que ese dejar en manos de la salud en algo exterior nos anula la capacidad de autorregeneración y de autocuración. Y realmente eso está en nuestra mano y tenemos que coger esas riendas. Todos las personas, los médicos, los terapeutas que nos dedicamos a la salud, a ayudar a las personas en su recuperación de la salud, nadie cura, nadie sana. Lo que hace es acompañar a la persona en su proceso de autocuración. Es como que la enfermedad o los síntomas desvían, por un mal hábito de vida o un mal hábito emocional, desvían a la persona de su eje, de su centro, y entonces las personas que nos dedicamos a ello lo que hacemos es reconducir a la persona a su centro, a su eje, para que pueda recuperar ese camino que le dirige a una vida feliz, plena y sobre todo con salud y con bienestar. Claro, pero el concepto de acompañar en ese proceso requiere un poco más de tiempo y dedicarle más al paciente que lo que desgraciadamente pueden dedicar los médicos en los centros de salud. Entonces, en la medicina que tenemos tradicional, sin hacer una crítica feroz por el tema de los medicamentos que has mencionado, pero nos están dando las condiciones idóneas para que una persona encuentre el camino de la sanación. Desgraciadamente es así. Luego los médicos, vamos, estoy segura que tienen una intención correcta de curar o ayudar a las personas a recuperar ese estado de salud. Pero el problema es que la medicina tradicional se está centrando mucho en aliviar los síntomas sin acompañar a la persona a ver realmente ese origen de la enfermedad. Y al final las personas también lo que buscan en ese sistema también es un alivio rápido y no analizar qué está pasando, o cortar algún segmento del cuerpo sin analizar que hay una unión holística de todo el cuerpo. Por ejemplo, un problema de hígado me puede estar dando un dolor de cabeza o un problema, una tendinitis en el hombro. Y eso son por conexiones faciales, musculares, neurológicas, o sea, tiene una explicación científica, pero normalmente eso no se atiende, no es lo que más se difunde a nivel de los estudios, a nivel de la medicina, y tampoco se difunde a la población en general. Entonces hay un desconocimiento, seguimos con el tendón mal y pensamos que es algo mecánico propio del hombro, cuando lo que hay que hacer es analizar qué está pasando, qué aumento de toxicidad, por ejemplo, tiene ese hígado. O sea, me estás diciendo que una tendinitis de hombro que yo tengo, o tiene cualquier transportista, que tienen muchas personas, va al médico, le derivan al traumatólogo, le mira el traumatólogo, ve que no tiene nada y el problema lo tiene en el hígado. Entonces, claro, esa persona entra en un bucle de no solución y de no entender lo que le está pasando. Ese es el error el problema que estamos viendo ahora en el sistema sanitario, es no ver el conjunto general del cuerpo y cómo que hay síntomas que están en otro sitio, en otra localización, y que no tienen el origen puntual en esa zona. Entonces, la medicina, el problema es que no ve esa parte holística, o la mayoría de la medicina no ve esa parte holística, y se centra mucho local, específica en el sitio, y no ve los posibles orígenes de toxicidad del cuerpo, que es realmente el verdadero origen fisiológico del cuerpo. Serás consciente que en este momento todas las personas que están viendo el vídeo ya necesitan, vamos a ese viaje, porque nos has dejado en un estado de incertidumbre maravillosa, pero también que estamos necesitando ya ir a esas zonas. Eva. Primero vamos a determinar cuál es el origen fisiológico de la enfermedad. El origen es un aumento de toxicidad, una acidificación que ocurre en nuestro cuerpo. Para ello tenemos que ver que el elemento principal de nuestra mecánica y el que puede enfermar es la célula. La célula no está en un espacio sólido, sino que lo que está es en una especie como un entramado de mallas, que están todas las células sujetas, que es lo que mantiene un orden corporal. Pero esas células están rodeadas de un líquido que se llama líquido intersticial, y que a través de ese líquido es por donde respira, es por donde se alimenta, es por donde elimina sus sustancias de desecho y es por donde le vienen las hormonas, el sistema inmunológico, para tener una actividad funcional correcta. Lo bonito es que ese líquido intersticial es ligeramente alcalino,
al igual que la sangre, al igual que el líquido amniótico, es decir, mantenernos una ligera alcalinidad es lo correcto para mantener un mantenimiento funcional fisiológico bueno y adecuado en nuestro organismo. Esto se asocia un poco a los vestigios que tenemos de las conexiones de ese líquido intersticial de nuestros orígenes marinos. Esa es la gran maravilla. El problema es cuando ese líquido empieza a perder esa ligera alcalinidad y se empieza a intoxicar. Es entonces cuando la célula ya no puede respirar tan bien, no le llega tan bien el oxígeno, no puede eliminar sus sustancias de desecho, no le lleva bien la nutrición y entonces es cuando la célula empieza a enfermar. Y es cuando podemos tener, empezando ya ciertos síntomas y la funcionalidad empieza a no ser tan efectiva. El cuerpo, lógicamente, va a intentar poner alguna solución y en ese exceso de toxicidad va a intentar llevarla hacia la periferia y entonces es por lo que podemos tener dolores articulares, como el de hombro que hemos dicho antes, o problemas generales de la espalda, musculares, tendones, articulaciones. También, como otro remedio que puede hacer es envolverlo en grasa para aislar esa toxicidad y entonces es cuando el cuerpo aumenta su volumen en grasa simplemente para el cuerpo intentar eliminar o esconder, vamos a decir, esos tóxicos. También lo que puede hacer es aumentar la captación de agua, hidratarse, aumentar la retención de líquido como para aislarse y hacer que el pH se pueda mantener momentáneamente más equilibrado para que esa toxicidad no sea tan lesiva. ¿Por qué ocurre ese aumento de toxicidad? O porque en nuestros hábitos estamos aumentando la toxicidad que ingerimos desde el exterior o captamos desde el exterior, o porque nuestros órganos de eliminación de los tóxicos empiezan a fallar por un exceso de trabajo o porque no se les hace una atención adecuada. Nuestros órganos de depuración pues son pulmones, riñón, vejiga, intestino, la piel, el hígado. Son unos filtros de depuración. Y como todo filtro, ya sea la lavadora, el coche, el frigorífico, necesita una depuración por el uso. ¿Qué hacemos? Que no atendemos a nuestros filtros depurativos. Y entonces con el tiempo empiezan a acumular tóxico, no hacen también su función y entonces al no eliminarse tanta cantidad de tóxico como lo que debe, y más ahora que tenemos una situación en que hay mucha cantidad de estrés externo y de toxicidad externa que está introduciéndose en nuestro cuerpo, si no atendemos a esos filtros depurativos, el cuerpo irá cada vez acumulando más toxicidad y entonces ese es el origen de la alteración y de la enfermedad fisiológica. Ante esto, el cuerpo hace primero ese intento de expandir la toxicidad por fuera y si eso no es suficiente es cuando la célula empieza a enfermar y cuando puede llegar a un número importante de células que lleguen a alterar un órgano y es cuando se hablan de las fibrosis. Otro remedio que pone la célula es o muero o me transformo, es decir, muto. Y en vez de alimentarme de oxígeno y de una ligera alcalinidad, lo que hago es alimentarme de algo que no necesita oxígeno, un metabolismo anaeróbico. Y es entonces cuando hace la transformación, lo que hablamos como cáncer o un tumor a nivel genérico. O sea, ¿los cánceres tienen un origen de toxicidad? Tienen un origen de toxicidad. Y ahí es donde podemos o debemos hacer la transformación. Primero, lógicamente, es la prevención, evitar que ese cuerpo se acumule de tóxico y nos puede llegar a esa muerte o a esa transformación celular. Y luego, sabiendo ese origen real, tenemos que atender a esa estructura, limpiarla, pero también ver por qué ese aumento de toxicidad ha generado una alteración en esa zona. Porque se genera una alteración energética. De hecho, muchas de las pruebas diagnósticas son resonancias y en esas resonancias se ve que había un cambio de la energía en esa estructura. Y ese cambio de energía es porque ha habido un cambio en esa base ligeramente alcalina y la energía se cambia también, se transforma también en la célula. ¿Qué importancia tiene el alimento que ingerimos en la toxicidad? La mayoría, a nivel externo, la mayoría de tóxicos que nos vienen del exterior vienen a través de la alimentación.
Ahora es un origen claro de enfermedades, los tóxicos alimenticios. Hay unos elementos prioritarios en ese aumento de toxicidad, porque la mayoría entra a través de la mucosa del intestino. Nuestro intestino es como unas capas donde tiene ciertos como agujeros, como filtros, por donde lo que comemos se introduce en nuestro organismo. Si se mantiene una permeabilidad correcta, pues más o menos hacemos una digestión correcta. Pero el problema es que ahora hay muchos alimentos que lo que hacen es aumentar esa permeabilidad intestinal de esa mucosa. Y ese aumento de permeabilidad favorece que los tóxicos que puedan llevar los alimentos o las fermentaciones que se generan en nuestro intestino se introduzcan en el interior de nuestro cuerpo. Entonces hay unos alimentos que favorecen ese aumento de permeabilidad y que desgraciadamente ahora son la inmensa mayoría. Uno de ellos, el prioritario, el azúcar, sobre todo los azúcares refinados, y el gran estímulo de la alimentación en el día de hoy son los azúcares, porque realmente es un aditivo, y al ser un aditivo saben que introduciéndolo también el que se ve y el que no se ve en los alimentos favorece que tengamos más impulso de consumir más azúcares e hidratos de carbono refinados. Y además el azúcar o la glucosa, el exceso de glucosa en nuestro cuerpo, lo que hace es que empasta, hace como que sea más pegajoso ese líquido intersticial del que hablábamos, donde está nadando nuestras células. Entonces, si ese líquido empieza a ser más espeso, la célula ni va a poder alimentarse bien, ni va a oxigenarse bien, ni va a poder eliminar sus productos de desecho. Entonces el azúcar es un tóxico para todas las células de nuestro cuerpo. Ojo, siempre el exceso, porque el azúcar es necesario, pero sobre todo los refinados. Otro alimento que aumenta la permeabilidad y que está también muy en moda en la actualidad, muy de moda, es el gluten y el trigo. Son dos sustancias, sobre todo el trigo, que como se ha necesitado mucho trigo, al ser tanta población y tantos productos que se elaboran con trigo, la molécula está modificada, está aumentada y entonces nuestro cuerpo no la asimila tan bien y aumenta esa permeabilidad. Entonces, si aumentamos la permeabilidad, más tóxicos van a introducirse en nuestro cuerpo. Otro elemento, los lácteos. Los lácteos son proinflamatorios y generan también ese aumento. Ya no solo la lactosa, algunos sí, otros no, tiene más elementos que solo la lactosa, que podemos hablar que es como común la intolerancia a la lactosa. La caseína, por ejemplo, es la proteína de la leche y también genera un aumento de toxicidad en nuestro cuerpo. Y el problema son las elaboraciones que se hacen en todos estos productos, por ejemplo en la leche, pues la homogeneización, la pasteurización, los antibióticos que se introducen a la vaca, los medicamentos, todo eso va a la leche y todo eso se introduce en nuestro cuerpo. ¿Y esos yogures que nos venden ahora, que dicen que son buenos para la flora y todo eso? Pues lo siento, pero yo tengo mis serias dudas, porque hay muchas personas con alteraciones y muchos niños con un exceso de mucosidad, que es quitarle los lácteos y mejoran de una manera muy importante su salud. Hay personas que también les dices de variar esos alimentos o de reducirlos y adelgazan, incluso bajan toda su inflamación general y sobre todo que disminuye sus síntomas y se sienten mejor. Que eso es lo importante, porque claro, todo aumento de toxicidad está generando una alteración en nuestro cuerpo, ya sea pues lo que he dicho antes, a nivel muscular, articular, nuestro sistema nervioso es muy sensible también a los tóxicos, pulmón, hígado, el páncreas, el páncreas también que sufre mucho por ese exceso de azúcar. Entonces, si somos sensibles y tenemos un intestino delicado, lógicamente vamos a notar más estos alimentos, por eso hay gente que es radical y los elimina del todo, sobre todo si tiene un problema, pues una enfermedad autoinmune, un tema reumático, hay que eliminarlos. Para los demás hay que tener cuidado y sobre todo el exceso de hidratos de carbono, que no sea esa la tónica general en nuestro cuerpo, porque no hay que olvidar que esos alimentos que por el aumento de permeabilidad pueden entrar a nuestro cuerpo, también la primera barrera
barrera defensiva que tenemos en nuestro intestino es el sistema inmunitario. Entonces, cuando hay tanta agresión de tóxicos, se puede primero desgastar, cansar, no ser tan efectivo y se puede alterar y generar enfermedades autoinmunes. Y luego otra causa es que se altera nuestra flora intestinal, que es muy importante para mantener nuestro equilibrio corporal. Y podemos tener entonces un sobrecrecimiento de hongos, de parásitos, de bacterias, que van a generar una inflamación mayor y van a generar más tóxicos. Hay muchos síntomas que son debidos a estos sobrecrecimientos y que no están en el intestino y que no los asociamos. Esto se une un poco a lo que hablábamos antes de la medicina convencional, ¿no? De simplemente centrarnos en las digestiones. Por ejemplo, un sobrecrecimiento de hongos o de parásitos pues puede ser origen de alergias, origen de cefaleas, origen de otitis, origen de una sobrecarga del hígado, porque claro, el hígado es el que está metabolizando todo eso. Puede ser origen de psoriasis, eczemas, urticarias, problemas de fatiga crónica, porque también estos sobrecrecimientos nos resta oxígeno general, depresiones, porque todos los tóxicos que generan son neurotóxicos y entonces hay una disminución del estado general de bienestar. Entonces, depresiones, muchos niños diagnosticados ahora de déficit de atención o de hiperactividad. Yo en la consulta lo veo y la gran mayoría tiene un sobrecrecimiento, tiene parásitos. Que ojo, todos tenemos hongos, bacterias y parásitos en nuestro intestino y en nuestro cuerpo, forman parte de nuestra microbiota. El problema es cuando se genera un desequilibrio, que empiezan a cambiar de forma y se quedan en forma patógenos y es entonces cuando nos empiezan a dar los síntomas, pero esos síntomas ¿qué son? Nos están avisando de que tenemos que atender, en este caso, a nuestra alimentación y a nuestra microbiota y a nuestro intestino para que está pasando en nuestro cuerpo de alteración que está generando esos síntomas. ¿Qué opinas de la carne? La carne hay que tener cuidado también porque sobre todo la carne roja tiene muchas sustancias que se añaden a la vaca y que tampoco gusta a nuestro intestino. Y sobre todo porque un exceso de proteína animal tampoco es beneficioso porque además es un alimento que está muerto. Entonces genera más putrefacciones y más alteraciones de la microbiota. Pero de verdad, lo que hay que tener más cuidado es el exceso de hidratos de carbono. Además, que ahora hay muchos niños con problemas de obesidad, de síndromes metabólicos, de alteraciones en el metabolismo de los azúcares, de estados prediabéticos. Muchas personas están en estado prediabético sin saberlo. Y eso es por el exceso de hidratos de carbono. Incluso todo el hidrato de carbono que consumimos, la mitad de lo que consumimos nuestro cuerpo lo va a destinar al metabolismo, es decir, a nuestro consumo para la actividad normal. Pero la mitad la va a transformar en grasa, o sea, es decir, de hidratos de carbono a grasa, para tener un acúmulo o un almacén de energía. Esto, si tenemos una actividad diaria física normal, como era en la antigüedad, no hay problema, pero es que ahora la mayoría estamos muchas horas sentados delante de un ordenador en un espacio cerrado, luego no hay tanta actividad. Entonces, esa grasa se va a ir acumulando cada vez más y sobre todo se acumula en el abdomen. Que esa grasa no es tan beneficiosa y además es activa metabólicamente, entonces va generando distorsiones metabólicas con lo que eso supone para el futuro. Pues tenemos el país lleno de panaderías, vamos bien. ¿Y por qué, por ejemplo, en una familia que comen lo mismo, los mismos alimentos, por qué enferman de manera diferente? Esa es una gran pregunta. Porque estamos viendo el origen fisiológico, ¿no?, de la enfermedad, que es un aumento de toxicidad, que bueno, nos hemos centrado en el alimento, pero hay también otros orígenes de ese aumento de toxicidad. ¿Puedes nombrarlos así para que no se quede...? Eso es, porque la mayoría viene por el alimento, pero también es que en la actualidad tenemos una gran toxicidad que viene del exterior y es el estrés electromagnético. Estamos rodeados de wifis, de teléfonos móviles, de ordenadores, de antenas, de satélites
que están continuamente emitiendo unas ondas electromagnéticas, muchas veces en frecuencias altas no beneficiosas para nuestro cuerpo. De hecho, hay muchos expertos que están ya un poco alarmando a las autoridades de este exceso de estrés electromagnético que estamos sufriendo. El cuerpo humano es eléctrico y ese estrés es sutil, pero es a diario. Y ese estrés acaba de generar una alteración en nuestra información, en nuestras conexiones neurológicas y en ese equilibrio metabólico que hablábamos de la célula. Entonces, poco a poco la va debilitando y entonces con el tiempo, pero que es algo constante y a diario, podemos tener enfermedades y síntomas derivados de este estrés electromagnético. Por eso, en la consulta no hago más que recomendar mucha toma de tierra, en la actualidad andar descalzo por la tierra o por la arena para hacer esa descarga natural, contacto con la naturaleza, contacto con árboles. El árbol tiene raíz y sus ramas, y entonces tiene un bucle energético que si nosotros nos introducimos en él y lo contactamos, hacemos esa descarga eléctrica natural. Luego, contactar con el sol es nuestro nutriente que también nos ayuda y activa todo nuestro sistema defensivo. Tomar muchos zumos verdes que tienen electrones, que tienen antioxidantes, que tienen los fotones solares, los alimentos crudos, y eso nos ayuda a hacer esa limpieza natural. Y luego, no estar tanto tiempo con los teléfonos móviles. Si los llevamos encima, por lo menos en modo avión, no tenerlos tan activo, apagar el router a la noche, porque a la noche es cuando nuestro cuerpo está más desprotegido y es cuando hace una desintoxicación, sobre todo cerebral. Si tenemos el móvil cargando en la habitación, en la mesilla y el router encendido, estamos en una desprotección y una toxicidad que no nos enteramos, pero nos está alterando. Y eso está generando también muchas distorsiones en el sueño, muchas alteraciones del sueño. Yo tengo pacientes que simplemente apagar el router a la noche, sacar los móviles y se vuelve a recuperar la calidad del sueño. Estamos haciendo amigos. Vamos con la manera diferente de enfermar en dos personas que comen lo mismo y están sometidos a la misma radiación del wifi, del móvil, etcétera, que viven en la misma casa. Esa es la pregunta clave y la gran maravilla del cuerpo humano, y por eso la necesidad de conocernos. Porque estamos hablando de los tóxicos alimenticios, de estrés eléctrico, los tóxicos medioambientales, pero hay algo que es lo que más nos intoxica y que pocas veces tenemos en cuenta, o la mayoría no nos damos cuenta de que nos está haciendo tanto daño, que es el estrés emocional. Está demostrado cómo el estrés emocional, cómo yo gestiono mi vida y cómo digiero, por hacer la similitud, cómo digiero lo que estoy viviendo, genera unas hormonas del estrés, y esas hormonas del estrés son altamente tóxicas, vamos a decir, generan una toxicidad en ese líquido intersticial. Y por lo tanto favorece la toxicidad y que nuestro cuerpo nos tenga que avisar a través de los síntomas. Y es más, se introduce esas hormonas del estrés en el interior de nuestra célula, de nuestro núcleo celular, en nuestro ADN, y genera unos marcadores que se llaman marcadores epigenéticos y que lo que van a hacer es activar o silenciar los genes. Y esto te lo hablo porque es una idea ya que nos tiene que quedar muy clara y importante para coger otra vez el poder de nuestra salud. Es que la genética no nos domina. O sea, porque hayamos nacido con un gen de la enfermedad, no tenemos por qué derivar y activar ese gen. Depende de cómo llevemos nuestra vida, se puede activar por esos marcadores del estrés. Eso lo habla la epigenética. Solo hay un 5% de enfermedades que son puramente genéticas y que se manifiestan al principio de nuestra existencia. ¿Y el 95% restante qué pasa? Cuando nos diagnostican una enfermedad que dicen que esto es algo genético, bien, ese gen ya lo teníamos al nacer, pero ¿por qué no se ha activado antes? Porque ha habido un estrés emocional, algo que a mí me ha generado una toxicidad emocional que ha activado ese gen por medio del marcador epigenético. Y lo más interesante es que eso se puede heredar.
Entonces no es tan importante dejar a mis descendientes una casa, un piso, dinero, sino mi actitud ante la vida, ya que lo que yo corrija en mí a nivel emocional es lo que estoy derivando y lo que estoy dando como herencia a mis descendientes. Entonces eso nos da el poder de recuperar nuestra salud. Es decir, si volvemos a mantener nuestro equilibrio, no tenemos por qué tener las enfermedades de nuestros ancestros. Aunque hayamos heredado el gen. Eso es. O sea, está en nuestras manos revertir o activar o desactivar el gen. Eso es. No enfermaremos de la misma enfermedad que nuestros ancestros si no heredamos los mismos patrones de comportamiento. Por ejemplo, un ancestro, un abuelo, tuvo un problema en la guerra, hubo mucho conflicto político, al final lo encerraron, lo encarcelaron, hasta lo fusilaron. Vale, ahí se pudo generar una rabia, una impotencia, un conflicto. Pues bien, eso se puede heredar epigenéticamente a sus descendientes. Y bueno, el nieto ha heredado, o el hijo ha heredado esa información genética y epigenética. Pero esa persona no tiene ningún problema, pero cuando, por ejemplo, tiene un conflicto en el trabajo, se activa esa información de rabia, de impotencia, de algo superior a ti que te está dominando y que te está generando algo hostil, y entonces se activa la enfermedad epigenética que pudo tener esa persona. O sea, que llevamos información oculta que se activa o se desactiva por las emociones o por algo que nos esté pasando en la vida. Eso es. Esto cambia la manera de entender la enfermedad. Eso cambia la manera de entender la enfermedad. Ese estrés emocional que estamos hablando, ese estrés epigenético, lo que genera es que, primero, no podamos desintoxicarnos con tanta facilidad. Luego, que disminuya nuestro sistema inmunitario y que se disminuya la capacidad de regeneración que tiene el cuerpo. Entonces, eso ya nos está invalidando para poder activar esos mecanismos que decíamos de autocuración. Y eso es lo que nos hace enfermar de diferente manera. Aunque estemos en la misma ciudad o en la misma casa, cada uno tenemos, por esa herencia epigenética o por nuestra evolución de vida desde el momento de la concepción de nuestros padres, unas zonas que están más debilitadas, y esas zonas son donde la toxicidad va a ir y va a incidir en una manera prioritaria. Por eso cada uno enfermamos de una manera diferente. ¿Dónde están esas claves para generar ese estrés emocional del que igual no soy tan consciente? Porque el consciente es el 5% de lo que hacemos. Eso está en el inconsciente. Es en nuestro disco duro que alberga todo lo que es la evolución que ha tenido el ser humano, pero alberga todo lo que es el inconsciente familiar, es decir, lo que han vivido mis ancestros, que yo he podido heredar epigenéticamente, pero que yo soy dueño y soberano de activarlo con mi comportamiento emocional. Si yo transformo el comportamiento emocional que he heredado de mis ancestros, no hay una activación de las mismas enfermedades o de los mismos patrones de enfermedad de mis ancestros. Y esa es la gran maravilla. Es decir, el poder está en mí, pero es importante que conozca qué ha pasado. Que conozca qué ha pasado y qué me ha llegado, porque muchas veces desconocemos qué pasó en nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, hasta nuestros tatarabuelos, incluso podemos recibir información, pero es que nuestro cuerpo nos lo va a desvelar. Esa es la gran maravilla. Hombre, te lo va a desvelar a ti, que entiendes los síntomas, pero yo me pongo ahora mismo una persona que esté viendo este vídeo, que esté entendiendo el hilo que llevamos, pero por ejemplo sea adoptada, no conoce sus padres naturales, o sea, no sabe quiénes fueron sus abuelos, y que luego mire ese 95% oculto y solo tenga oscuridad y vacíos y empieza a tener síntomas. Esa persona, ¿cómo establece una relación entre el síntoma, el dolor concreto, y lo que tiene que solucionar o atender o conocer? Esa sabiduría de qué está pasando a esa persona está dentro de esa persona. Lo que pasa es que los desconoce y sobre todo que no se nos dice que eso está en nosotros. En esto, por ejemplo, la sabiduría popular
y toda la sabiduría ancestral, que analizaba mucho todas esas conexiones corporales con los síntomas o con las alteraciones emocionales, incluso a nivel de estaciones del año y demás, esa conexión que tenemos con la naturaleza, nos lo está traduciendo, nos lo está diciendo el cuerpo. Yo realmente lo que hago en la consulta es traducir lo que está diciendo el cuerpo a esa persona, lo que le quiere decir que esa persona no está atendiendo, yo lo traduzco y le digo, pues mira, pasa esto y esto. Pero es que si somos un poco lógicos y tenemos sentido común y escuchamos realmente a nuestro cuerpo, no es tan difícil. Muchas veces expresamos, es que esta persona me pone del hígado. Las rabias, la impotencia que me está generando está afectando a mi hígado. Y realmente es así. Cuando decimos, es que me estoy meando de miedo, me meo de miedo, realmente el miedo afecta a la vejiga y afecta al riñón. Cuando decimos, es que esto cuesta un riñón, el dinero, el valor, afecta al riñón. Si yo tengo de repente un problema, he perdido riqueza, he perdido el trabajo, no sé cómo voy a llegar al día de mañana de todos los gastos que tengo, eso va a afectar a mi riñón. Siempre me había llamado la atención lo del riñón, porque claro, dice, esto cuesta un riñón, hay gente que vive solo con un riñón, no me parecía perder un riñón, ¿no? Sería más natural decir, esto cuesta un corazón, que si te lo quitan no vives, y lo entiendo de esta manera. O sea, es por el miedo a la pérdida reside en el riñón. Eso es, eso es. Y hablando del corazón, todos los sufrimientos van al corazón. Cuando se le dice a una persona, te tomas todo muy a pecho, realmente todo te genera un sufrimiento y ese sufrimiento, ese sangrado de esa herida va a ir al corazón. Entonces nuestro cuerpo ya nos está... Me temo que lo de la primavera, la sangre altera, no tiene que ver con el enamoramiento, ¿no? No, eso es. Se dice como una exaltación, la primavera en el enamoramiento, pero realmente en la primavera hay una regeneración sanguínea, por eso es la sangre altera, y la primavera se asocia al hígado y a la vesícula biliar, que son grandes a nivel metabólico desintoxicadores. Bueno, el hígado tiene 300 funciones. Y la primavera se asocia a esa regeneración sanguínea, donde uno de los caballos de batalla importante o patrones importante es el hígado. Entonces, sabemos esas conexiones. Bueno, sabíamos, porque tal y como te estoy escuchando, me está entrando una tristeza tremenda pensando que hace siglos la gente lo tenía claro, sabía escuchar a su cuerpo y las consecuencias de sus actos, y ahora hemos cortado con esa sabiduría. Hemos cortado a nivel consciente, pero a nivel inconsciente sigue. Entonces, eso está ahí. Es volver a hacer esa conexión con la naturaleza. Aunque vivamos en ciudades con asfalto, con carreteras, con coches, no pisamos ya tanta tierra ni tocamos tanto naturaleza, aunque es lo conveniente, seguimos conectados con la naturaleza. Los ciclos lunares, o sea, a nivel médico saben que, por ejemplo, con luna llena, las matronas saben que hay más partos, hay más problemas de alteraciones cardíacas, hay más delincuencia, o sea, los líquidos corporales se alteran con la luna, la marea se altera y nosotros que somos un 70% de líquido, de agua, normalmente tenemos una movilización. Mira, yo en la consulta, ahora he estudiado astrología. Yo antes pensaba que había como epidemias de repente de síntomas, que digo, pues no sé, hay un número elevado de pacientes que tienen esta misma sintomatología. Y claro, hay que asociarlo a la naturaleza, pero es que incluso a nivel astrológico ahora veo la correlación clara y esas personas no conocen cómo les está afectando a nivel inconsciente, pero les está afectando. Independientemente de la conexión con la naturaleza, que quizás algunas personas no quieren entender que tiene una relación directa con la salud, si lo ven como que la luna afecta a la marea, puede mover un océano entero, pero a mí no me va a mover un dedo, ¿no? El inconsciente yo creo que también lo deberíamos abordar con un trabajo personal, no solo por abrazar un árbol, dicho así de manera simpática, vamos a acceder a una información que tenemos que llegar a ella a través de la interiorización y cualquier tipo de investigación sobre uno mismo, entiendo yo. Sí, realmente este análisis de este viaje que estamos hablando de por qué enfermamos y sobre todo para qué enfermamos, esos síntomas lo que están haciendo es movernos hacia un viaje interior.
Estamos, como decía antes, muy desviados, la atención hacia el exterior, hacia lo que los demás piensan de mí, cómo voy a llegar en el trabajo a un cargo importante, a dar de comer a mis hijos, a dar estudios importantes, o sea, todo en el exterior, y no nos estamos dando cuenta de que nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida y nuestra actitud ante la vida es lo importante para nosotros, y eso es lo que estamos dejando también a la humanidad. Realmente en ese autoanálisis los demás, las personas que nos rodean, lo que nos trae la vida es lo que necesitamos para seguir aprendiendo y para experimentar y para hacer ese autoanálisis, esa indagación interna, porque realmente nos hacemos daño nosotros mismos a través de los demás. Es decir, las personas que pueden ser como nuestros enemigos o que nos generan la tristeza, la rabia, la alteración, son realmente los mecanismos que van a activar a mí el proceso de análisis de qué me está pasando, es decir, qué emoción me está generando esa persona. Esa emoción no está en la otra persona, está en mí, y eso es lo que tengo que analizar. Hay veces hechos que son duros, pues matar a alguien o una violación. Entonces podemos pensar, bien, que esa persona realmente es alguien hostil, alguien que merece que yo tenga un juicio hacia esa persona o que tenga una emoción negativa hacia esa persona. Pero realmente esa emoción solo me está haciendo daño a mí. Esa persona bastante tiene con lo suyo, no sabemos qué circunstancias tiene de vida, qué es lo que le ha movido a hacer eso, qué herencia tiene familiar, qué herencia tiene de inconsciente biológico, qué le ha pasado desde el momento de la concepción hasta ese momento. Ha tenido posiblemente un abandono de su padre, de su madre, un rechazo familiar. No sabemos qué ha pasado para que actúe de esa manera, pero la vida ya le va a pasar factura. No tenemos que pasarle factura a nosotros, no tenemos que emitir nosotros ese juicio. Lo que tenemos que hacer es eliminar el lazo negativo que me está uniendo a esa persona. Por ejemplo, alguien que me ha violado. Bien, en su momento ya me ha hecho un daño. Si yo continúo con la rabia, con la impotencia o con la tristeza que se me generó, lo que hago es mantener que esa persona me siga haciendo daño, y eso es responsabilidad mía. Por eso es la transformación que necesito hacer en mí. Y esa persona ha venido a mi vida porque yo necesito hacer ese cambio, aunque cueste difícil entenderlo. ¿Y qué es lo más transformador primero para romper ese lazo hostil? Es perdonar a esa persona. Esto es fuerte, ¿eh? Es fuerte, pero es lo conveniente, primero, para romper ese lazo hostil y que esa persona deje de hacerme daño, o que yo me deje de hacer daño a través de esa persona. Y para transformar es perdonar, pero liberando primero las rabias, es decir, esa emoción alterada que a mí se me ha generado. Un método muy fácil y muy terapéutico es escribir. Es sacar esa emoción que se ha quedado enquistada en mí y que me hace anclarme en el pasado y que yo no pueda evolucionar en mi vida y no pueda ser feliz y mejorar en mi vida, porque todo eso está enquistado en mi inconsciente. Lo he intentado olvidar para que no me haga daño, pero en algún momento de mi vida, cuando yo vea un tipo de agresión o lo vea en la tele, me va a salir otra vez esos sapos y culebras. El marcador epigenético. Esos que se quedaron enquistados en ese momento. Lógicamente, si eso se repite, al final puedo tener una enfermedad. Entonces, escribiendo, primero, sacando toda la emoción que tengo dentro acumulada hacia ese hecho o hacia esa persona. Nadie va a leer esa carta, por lo tanto, yo tengo que sacarla sin pelos en la lengua. Porque podemos decir, bueno, yo ya me libero con un amigo, con la familia o con mi pareja. Bien, por un consenso social muchas veces no decimos todo lo que está dentro. Realmente podemos tener emociones muy hostiles hacia esa persona que no las decimos. En esa carta nos podemos explayar y podemos sacar todo lo que queramos, llorar. Decir barbaridades. Decir barbaridades. Te mataría. Eso es, porque eso está ahí. Cuando escribimos, hay un proceso epigenético que es diferente al hablar. Se hace un mecanismo que esa emoción perturbada va por mi lóbulo frontal izquierdo
y entonces lo que hace es atemperar todas esas emociones. Es decir, lo que tenía yo como un cuchillo al rojo vivo para agredir a cualquiera, lo que hace es lo mete en agua y entonces se atempera. Eso con la escritura, sacar esa emoción, se nos va a ir liberando. Y al final, ¿qué se hace? Se perdona. Se perdona a esa persona para perdonarnos por mantener esa emoción hostil. No es un perdón moral, no es un perdón legal, es una manera de cortar un lazo, porque la palabra perdón para muchas personas tiene connotaciones, ¿no? Estaríamos hablando, digo, para que nadie se asuste y todo el mundo pueda acceder a este ritual, es cortar el lazo. Es cortar el lazo hostil. Entonces, perdonando, aunque en principio igual no me salga de corazón, pero yo repitiendo y sacando esta emoción primero y luego escribiendo ese perdón, ya se va a empezar a iniciar el proceso de autocuración en mí, de ruptura de ese lazo y de ruptura de ese autoenvenenamiento que yo y nadie más se está generando. Y al final de esa carta se quema, para decir, bueno, esto ya ha pasado, yo ya no me quedo anclada en el pasado y ya hago mi vida y me libero de ese proceso sanador que he vivido. Si yo me quedo enquistada en ese proceso, sigo enfermando a través de ese proceso. La liberación y la activación de esa autocuración viene por ese proceso del perdón y de la liberación. Es curioso cómo cambia el paradigma de la sanación. Es muy sencillo de entender, muy fácil de hacer, escribir una carta, pero exige mucho coraje, mucho valor, mucha seguridad. Mucho más fácil es tomarse un medicamento. Por eso he dicho que uno de los primeros hándicaps para esta transformación, esta alquimia que necesitamos hacer y que en la época actual necesitamos todavía más, se nos está exigiendo hacer esto, es la valentía de querer meter el dedo en la herida y no aceptar simplemente la comodidad de, bueno, que me den algo y se silencian los síntomas. Otro caso, por ejemplo, una persona que tenía muchos problemas en el costado derecho, dolores de cabeza, problemas en el hombro, y se repetía con cierta frecuencia. Y al final, analizando, yendo al origen y analizando los síntomas, la expresión que tenía su cuerpo, realmente era una impotencia que había sentido porque con 8 años de edad se murió su padre. Entonces, al morir su padre, su madre tuvo que empezar a trabajar y ella tuvo que dejar ya parte de la escuela y cambió su vida. O sea, de repente empezó a cuidar a sus hermanos, entonces lo que era su futuro, su proyecto de vida, vamos a decir, ya se empezó a transmutar porque ya no podía ir por los cauces normales. Esa rabia, esa impotencia se mantenía en ella, estaba en su inconsciente individual. Hemos hablado del inconsciente familiar, pero el inconsciente individual es como mi tirada de cartas en esta vida, lo que me toca, en principio toca entre comillas, vivir desde el momento de la concepción hasta la actualidad. Entonces, todos esos procesos lesivos que puedo tener yo son las universidades, los másters de la vida que a mí me van a generar esa transformación interna para sanar. Como dicen los chinos, camino fácil no lleva lejos. El que tiene todo facilitado desde el principio, no tiene ningún problema, seguramente se va a acomodar y va a tener estilos de vida o esa falta de transformación interna. Entonces no va a evolucionar mucho en su existencia. En cambio, el que tiene procesos duros, grandes procesos transformadores pues bueno, muertes traumáticas, de violaciones, bueno, suicidios en la familia, que es algo también muy traumático, de procesos de pérdidas, de enemistades con personas, todo eso que nos pasa en la vida, porque la vida es una escuela, lo que nos está haciendo es activar nuestras emociones alteradas, desequilibradas, que nos están pudiendo generar una enfermedad. Y esa transformación es la que a mí me va a generar un potencial enorme y un crecimiento interior potente, que si tengo una vida fácil no se va a gestar, a no ser que tenga una inquietud muy, muy propia. Es cierto que todas las personas que han sufrido una enfermedad o algo, un accidente, algo que ha estado a punto de perder la vida, luego si se recuperan
tienen otro estilo de vida, otra percepción, otra evolución, ¿no? ¿Se puede conseguir sin tener que pasar por el accidente? Es decir, ¿podemos hacer un trabajo diario, constante, ir revisando ese inconsciente, nuestras actitudes en la vida, nuestro comportamiento, para que no llegue esa enfermedad, digamos, grave? Ese debe ser nuestro día a día, o sea, hacer ese análisis interior y cambiar nuestra actitud ante la vida. Como he dicho, nuestro cuerpo nos habla. Entonces, es atender a esos síntomas. Si a mí me duele algo, no dejarlo, sino decir, a ver, ¿qué me pasó ayer para que me duela hoy esto? Es ese análisis lo que a mí me va a hacer, sobre todo, cada vez conocerme más, entenderme más y escucharme más. En esa distracción externa, en esa aceleración que tenemos en la actualidad, cada vez tenemos menos tiempo para atendernos y para ocuparnos de nosotros. Y eso es la gran necesidad vital en la actualidad. Mira, otro ejemplo que puede ser significativo y clarificador para lo que estamos hablando. El otro día una señora con dolores lumbares y con problemas en las rodillas. Analizando bien ese origen, vimos que esa persona de joven su padre le pidió ayudar en su empresa. Entonces, bueno, no era su objetivo vital, pero por ayudar y por complacer a su padre empezó a trabajar con él. Ya desvió un poco su camino, realmente lo que su pálpito interno le pedía en la vida, pero por complacer lo hizo. Después se casó y también le ayudó a su pareja en el trabajo. Entonces ya su vocación también la derivó hacia la que tenía su pareja. Después se separó y como un hermano de ella, le ayudó en ese proceso de separación, pues luego le ayudó en el trabajo al hermano. Y por último se volvió a casar y ahora está bastantes horas trabajando, ayudándole al marido. Esa persona, ¿por qué le duelen las lumbares? ¿Por qué le duele la rodilla? Porque realmente esa rodilla lo que está expresando es que me estoy doblegando ante los demás. Tú te arrodillas con las rodillas. Si te doblegas, te van a doler las rodillas. Estaba anulando su existencia, su vocación, su querencia interna, realmente su voluntad en la vida, su matrícula de honor, sus valores, sus dones en la vida que todos tenemos por contentar o porque que los demás me quieran a través de lo que estoy haciendo. Y esas lumbares le dolían porque era un reflejo neurológico de su intestino. El intestino conecta con la valoración interna que yo pueda tener, porque si yo me desvalorizo, ¿dónde van las sustancias de desecho en nuestro cuerpo? Lo que vamos a eliminar por el intestino. Entonces, si yo no me estoy queriendo, yo no me estoy valorando, voy a tener una alteración de mi intestino. Y eso, por conexión neurológica, afecta a las lumbares. Es tan sencillo como establecer reglas de tres y sentido común con lo que nos sucede y con los síntomas. ¿Es así? Es así y es una maravilla porque además en cuanto la persona hace el clic y conecta realmente con lo que está pasando, si habrá una liberación de emociones, llorar, necesidad de escribir esas cartas, sacar la impotencia, la rabia, hacer deporte, por ejemplo, correr rápido también nos libera ese estrés. Un contacto con la naturaleza también nos puede aliviar, pero hay que sacar esa emoción, hay que liberarla con lo que sea. Yo no suelo recomendar mucho dar golpes, ¿no? Porque al final, si eso se repite mucho, se aumenta la zona hostil en nuestro cerebro y no es lo conveniente, pero sí hay que liberar esa emoción, pero una vez que tú ya entiendes, el cuerpo ya se empieza a sanar, es el primer proceso. Además, un dato importante de la neurociencia. Al día se regeneran entre 500 y 1000 neuronas. Esas neuronas van a ir a la zona de nuestro cerebro donde estamos prestando más atención. Si yo estoy anclada en el pasado o prestando atención a solo lo negativo que tengo, las carencias que tengo, las tristezas que tengo, lo que me pasado, los problemas que tengo, lo que me pasó en el pasado, las impotencias que tengo, el sufrimiento, esas neuronas van a ir a engrosar la parte cerebral correspondiente a ver todo oscuro. Es decir, es como si yo estuviese viendo mi mundo
estoy percibiendo mi mundo de un modo negativo y hostil. Es como si estuviese con unas gafas de sol. Pues la regeneración de mi cerebro irá a aumentar que vea yo cada vez más oscuro. O sea, lo que yo me digo a mí mismo, es importante cuidar tanto lo que te dices a ti mismo como lo que expresas, supongo. Eso es. Dentro de esta tensión emocional, de este desequilibrio emocional, lo que más nos intoxica no es lo que entra por nuestra boca, sino que lo que sale por la boca. Ahora mismo los fabricantes de pan, de azúcar y de leche han dicho, me interesa la charla. Sí, les has asustado un poco, pero ahora se pone interesante para todos. Es de lo importante que por mucho que tengamos unos estilos adecuados de vida, cuántas veces hemos comentado a alguien que se cuida mucho y enferma, algo está pasando en su interior para que el cuerpo le esté expresando a través de esa enfermedad que algo no va bien. Es muy importante prestar atención a lo que nos decimos a nivel mental. Si yo creo que no puedo salir de ahí, que mi vida, entre comillas, es una caca, es lo que yo estoy generando porque es lo que creo y es lo que están escuchando mis células. Y por otro lado, lo que yo estoy hablando a los demás es un veneno que parece que va para el otro, pero me está intoxicando a mí. Y lo que yo me estoy diciendo a mí misma también se genera una creencia y me puede estar generando una toxicidad si lo que yo me digo no es válido o no es productivo o beneficioso para mí. Esto me ocurre en la consulta a veces cuando vamos dando las claves y vamos señalando y la persona empieza a entender, como de repente alguien, pero que igual sabe mucho del tema, y me dice, bueno, lo voy a intentar. Adiós. Te puedes pasar toda la vida intentando y no consiguiendo las cosas. Por eso es importante prestar atención a lo que decimos y escucharnos. O decir, vale, lo voy a intentar, o bueno, no sé si voy a poder hacerlo. Tú ya mismo te estás desvalorizando y te estás sintiendo que no eres capaz de hacerlo. O las personas que me dicen, sí, ahora estoy muy bien, bueno, a ver cuánto dura. Ay, o sea, todas las frases que empiecen por haber, desterrar. Claro, tú ya estás poniendo una duda a que eso se vaya a mantener. Por eso tenemos la gran capacidad de autocuración a través de nuestro equilibrio mental, es decir, lo que estamos pensando y lo que estamos creyendo. Por mucho que me hayan escuchado toda esta charla tan interesante contigo, si aunque hayan oído lo que han oído, si siguen creyendo que la etiqueta que le ha puesto el médico en un diagnóstico es lo que tiene, acabamos. Si cree ciegamente que tengo fibromialgia, algo crónico, algo que no se me va a ir, esa es mi creencia. Entonces no voy a transmutar ese proceso. Por eso, bueno, se ponen etiquetas, pero en mis manos está salir de esa situación. Ahora tenemos un gran peligro con Mr. Google, que cualquier síntoma que tengamos podemos ver, bueno, Mr. Google o cualquier navegador de Internet. Google, mismamente, es el que usamos el 95%. Eso es, porque vemos síntomas y entonces ya nos hacemos la paranoia de que tenemos esta enfermedad, la otra. No hay que tener miedo a la enfermedad. La enfermedad es algo que te está diciendo, cambia. Entonces, si creemos que tenemos algo crónico, no vamos a salir de ahí. En cambio, si creemos que es un aviso que nos está dando el cuerpo y que yo tengo el poder de transformar eso con activando mi autocuración y activando el gran poder que todos tenemos dentro, podemos salir de cualquier situación. Pero primero tenemos que saberlo, la mente tiene que haber oído este dato, primero tiene que creerlo y luego tiene que ejecutarlo. Es decir, cuando yo a diario me digo, por las circunstancias que he vivido, vivo sin miedo, vivo sin rabias, me regenero sana, vivo sana y realmente lo siento, o sea, yo me estoy ordenando a todas mis células, están oyendo y mi ADN está escuchando que eso es lo que dirige mi vida, pero lo tengo que hacer con una emoción adecuada a ello. Si yo lo estoy diciendo, es que Eva me ha dicho en la consulta que me tengo que repetir esto todas las mañanas, pero yo no me lo creo y no lo siento,
no tenemos nada que hacer. Pero los directores de esa autocuración está en nuestro poder, está en nuestras manos. No somos los directores, los que dirigimos el barco. Perdón. Te tengo que hacer la pregunta que estoy sintiendo, que están sintiendo muchas personas, ¿qué hacemos con todo, o cómo explicamos todas las enfermedades irreversibles, esos niños ya que nacen con una enfermedad grave, esas enfermedades que no puedes darles la vuelta con un proceso mental? ¿Cómo las explicas tú en la vida? Bueno, realmente hay enfermedades, que hay ese 5% que hemos dicho, hay enfermedades genéticas y que ya desde el nacimiento hay unos procesos, vamos a decir, irreversibles que están en nuestra parte física. Pero tenemos una parte energética, emocional, espiritual, que esa está ahí y está en el alma también de esa persona. Entonces es como un proceso de esa persona, de una, vamos a decir, un máster ya para sacar matrícula de honor. ¿Cuántas personas tienen un proceso de una invalidez importante y ellos mismos se regeneran y se reactivan y te hacen maratones pues, con una prótesis? O sea, eso genera una necesidad de una activación interna y de una activación de la conexión que tenemos con el poder, no solo físico, saber que esto es una vestimenta, un vehículo que tenemos en esta existencia, pero que somos algo más que un cuerpo físico. Entonces, esos procesos de esas enfermedades son un gran aprendizaje para la persona que la padece y un gran aprendizaje para las personas que están alrededor, ya sean los padres, hermanos o familiares. Un trauma, un nacimiento de esa categoría o esas enfermedades potentes, alguien desde pequeño, o esas muertes de un niño, es un proceso que si se supera, y es a lo que tenemos que hacer, atendemos a hacer, a superar eso, genera un gran crecimiento interior y un cambio interior que si igual no ocurre ese proceso, no se da. Lo que estamos viviendo en la actualidad también puede ser como una sensación, una hostilidad muy importante por medio de lo que pasa en el mundo, a nivel mundial. Pues eso tiene que ser también un estímulo para conectarnos con nuestro poder, con nuestra fuerza y dedicarnos tiempo a nosotros, dedicarnos tiempo a escucharnos, a conocernos y no estar tan derivados hacia lo exterior. Estoy entendiendo, creo entender, que hemos hablado ya de espíritu en las últimas respuestas y has dejado entrever esos aprendizajes a lo bestia. Estoy entendiendo que estamos hablando de un proceso que no empieza ahora, sino que estamos en una sucesión de existencias, por ejemplo, y en esta vida nos hemos provocado un gran reto con una gran enfermedad para aprender algo y que aprenda nuestro entorno y luego seguir. ¿Estoy entendiendo esto, Eva? Exacto, es así. Para las personas que contemplan que hay realmente vidas y reencarnaciones y estamos ahí como en una rueda, cada existencia venimos con unas zonas más debilitadas, que es lo que he hablado de esas debilidades emocionales, cada una específicas, que eso por eso cada uno enfermamos de una manera diferente o tenemos síntomas de una manera diferente, y venimos para reequilibrarlos y para sanarlos. Si es que tenemos esa autoescucha y esa conexión interna para poder dar la vuelta a ello. Las personas que no crean en que tenemos más vidas... ¿Tú crees? Yo creo y tengo mi experiencia vital y experiencia en los pacientes y realmente se me confirma. Pero da igual, porque las emociones, si contemplas varias vidas, son las parecidas o similares las que tenemos. Si no crees, da igual, porque venimos a una familia con los patrones emocionales heredados, los que debemos transformar. Entonces, creamos o no... Sí, que hay una información previa, sea nuestra o de nuestro linaje. Eso es. Entonces, venimos a esta asistencia a sanar unas conductas y unos patrones que hemos podido tener en otras vidas, que hemos heredado de nuestros familiares o que hemos heredado de nuestro inconsciente individual, es decir, lo que a mí me ha pasado en la vida, que tenemos que sanar y que tenemos que transformar. ¿Cuál es el objetivo principal de mi existencia? Es conectar
con mi corazón y saber cuál es mi objetivo, saber cuáles son mis dones, mis talentos, porque eso me va a dar una felicidad. Y atender a lo positivo que tengo en la vida. Ahora en la actualidad, si atendemos mucho a lo exterior y sobre todo medios de comunicación, se nos nubla la vida. Entonces, saber que eso está ocurriendo para que yo haga ese viaje interior, en este viaje que estamos hablando, que sea un viaje interior para conectar con realmente el poder que tengo yo. Y ese poder está emanado de la naturaleza, está emanado de nuestra naturaleza divina, espiritual. Y si no sabemos que tenemos ese gran poder, no vamos a poder resurgir como el ave fénix y realmente activar nuestros procesos de autocuración, pero activar nuestros procesos de dones y de capacidades que desconocemos. Yo puedo generar realmente lo que quiero vivir. Si presto atención a lo positivo y yo ordeno a mis células y a mi cuerpo lo que quiero vivir, y eso va a generar una resonancia energética en el universo, que el universo me va a dar las respuestas a lo que yo quiero vivir. Realmente somos capaces de modificarlo, pero primero tenemos que saberlo y luego tenemos que actuar. Me imaginaba que en el viaje íbamos a coger el cohete y íbamos a llegar a Dios, tenía toda la pinta desde el principio. Has hablado varias veces de lo que estamos viviendo actualmente, del mundo, y hoy en día hay muchas personas que hablan del mal, ¿no? El mal, algunos le ponen nombre, apellidos, yo no lo voy a hacer, pero el concepto de lo negativo o seres negativos que están interfiriendo en nuestras vidas, hay gente que está incluso preocupada, beligerante contra todo esto. Según tu opinión, ¿cuál es la manera para que nuestra salud, que al final es lo que importa, esté bien? ¿Cuál es la manera de entender o de relacionarnos con este concepto, el mal? Esto entraría como una parte del inconsciente que he hablado antes, el inconsciente colectivo. Ahora es como el planeta Tierra está en un estado donde ese mal está adquiriendo mucho poder. También estamos en una situación donde la parte luminosa de la vida, aunque se vea menos, también tiene mucho poder. El problema es que se está activando las emociones perturbadoras o alteradas en cada uno de nosotros por ver ese mal. Cómo hay una sumisión del ser humano, cómo hay una dominación del ser humano, cómo hay una, entre comillas, aniquilación de la parte espiritual y sutil del ser humano. Cómo con todas las circunstancias, las toxicidades, los mandatos, las castraciones que se están haciendo, se están anulando un poco la sensación, el sentimiento de unidad del ser humano. La expresión de divide y vencerás realmente es así. Tú separa, divide y vas a restar potencia al ser humano. Eso lo tenemos que coger, sería como la sombra en el nivel del inconsciente colectivo, tenemos que cogerlo como algo que a mí me va a activar una emoción. Esa emoción es, igual que lo que hablábamos antes, de cuando hablábamos de la vibración, esa emoción está en mí. Hay personas que lo que está pasando, esa dominación, esa amenaza de que pueda venir otro agente externo, un virus que nos puede enfermar o nos puede matar, o que va a haber una crisis económica, o que va a haber restricciones, o que no vamos a tener alimento, agua, lo que sea, a muchas personas eso le está generando miedo. A otras muchas personas lo que está generando es rabia, hostilidad, ganas de salir a la lucha, a la pelea, a la calle. Bien, realmente en la humanidad, siempre que ha habido un conflicto colectivo a nivel de calle, de salir la población, no se ha conseguido realmente una transformación interna. Pero esas emociones que se están generando son las que tengo yo que transformar en mí. Es decir, ese mal está activando lo que yo necesito transformar. Y bendito mal, porque está haciendo que muchas personas puedan sanar esas emociones y hagan lo que se debe hacer ahora, o lo que creo que se debe hacer, es no centrarnos en esa parte, no darle fuerza, porque si yo
tanto por miedo, por hostilidad, por conflicto, doy fuerza a ese mal. Ese mal lo que voy a hacer es que no entre en mi casa. Existe, estamos en una sociedad donde existe y está todo lo que estamos hablando, pero yo no voy a dejar que eso entre en mi vida. Es decir, yo voy a obedecer las normas porque vivo en una sociedad donde hay unas normas y las tengo que obedecer, pero esas normas no me van a someter. El sometimiento depende de mí y tanto por miedo como por rabia te someten. Entonces, la transformación interna es centrarme en mí y la salvación y la conexión realmente potente del ser humano, ese aumento de energía vital, energética, sutil del ser humano que va a hacer que haya como un aumento en el conocimiento de nuestros poderes innatos al ser humano, lo tenemos que hacer, vamos a decir, uno a uno. Es decir, tenemos que recluirnos emocionalmente y energéticamente y espiritualmente para conectar con nuestro verdadero poder y esa conexión que tenemos divina que está en nuestro corazón. Buscar nuestros talentos y buscar cuál es mi objetivo vital y lo que a mí me da felicidad. Es el estado realmente de una felicidad completa, que muchas personas pueden decir, ¿y eso qué es? Bueno, recordemos, la primera vez que te enamoras. Estás así. Las hormonas están que no dan más de sí. No tienes ni hambre. Ahí no te duele nada. No te pica nada. Ahí Bill Gates no importa nada. Nada. Da igual. Que dicen A, dicen A. Que dicen B, dicen B. Ese estado de felicidad es transitorio. Hormonalmente dura un tiempo y en una pareja pues dura 6 meses o hasta 2 años incluso. Pero ese estado inicial, ese es el estado el que tenemos que mantener en nuestra vida. Es ese estado de felicidad en que estás feliz porque te has llenado de ti, porque te has convertido en tu mejor amigo, en tu mejor cómplice, te conoces. No hay soledad, porque la soledad es cuando estás vacío de ti, te has llenado de ti. Entonces da igual lo que hagan. Tú ya estás contento con lo que estás haciendo para ti y por ti. Y eso es lo que va a repercutir y va a contagiar a los demás. Y eso es lo que va a hacer que la humanidad, a pesar de ese gran mal que intenta apoderarse de esas virtudes del ser humano, no va a poder. ¿Por qué? Porque lo que tengamos en nuestro interior y en nuestra alma y en nuestro espíritu no lo pueden controlar ni no lo pueden dominar. Si conectamos con ese estado de felicidad y de amor, que realmente la fuerza poderosa, mágica y de unificación general del ser humano es la del amor. Y ahí tenemos que conectar. Ese es el auténtico antisistema, ¿no? Ese es el auténtico antisistema. Y conseguir que ese estado de felicidad dure lo máximo en nosotros, que no sea transitorio, que en los primeros estadios hay realmente una sensación de uy, no sé qué me pasa hoy, qué bien estoy, o esta hora qué bien he estado. Pues eso hay que conseguir que cada vez dure más, que se estaba intentando esto eliminar. Y uno de los factores que está, o de las herramientas, además del miedo, generarnos miedo y generarnos rabia, es generarnos el sentimiento de identificación y de separación, ya sea políticamente, izquierdas, derechas, hombres, mujeres, nos están identificando y esa identificación es la que hace que necesitemos algo, un grupo, para que pensemos que somos algo porque estamos identificados en una dirección en la vida. Y eso lo que está haciendo es anular mi potencial. Y eso es lo que tenemos que anular y sentirnos realmente que somos uno. Luego ya somos diferentes. Cada lugar del planeta tiene un ser humano diferente, con unas costumbres, unos mitos, una naturaleza diferente, una climatología diferente. Eso nos hace únicos e irrepetibles y eso nos hace maravillosos. Pero la globalización quiere que seamos todos únicos y que anulemos esas diferencias. No, esas diferencias nos enriquecen. Lo que tenemos que hacer es que nos enriquezcan, pero nos enemisten. ¿Qué es lo que están queriendo hacer? La separación, la división, es para enemistarnos.
en la guerra civil se vio y ahora se ha visto claramente en los pro, y pon todos los sustantivos que quieras, y los anti, pon todos los sustantivos que quieras. Esa es la gran herramienta del mal y que no somos conscientes de ello. ¿Qué nos está activando ese mal? Que hagamos ese viaje interior de conexión con nuestro amor y con nuestra felicidad, que eso nos va a hacer invencibles y nos va a hacer que la salud permanezca constantemente en nuestro cuerpo. Bueno, pues Eva, muchas gracias. Gracias por el legado, gracias por recordarnos que todo ya lo tenemos, gracias por algo que es tan sencillo, que exige valentía, coraje, por recordarnos el potencial ilimitado que tenemos, y solo me queda decirte que des la oportunidad a cámara a esa persona que se ha quedado con una inquietud, con que te ha creído y cree que lo que has dicho es así, y dice, ¿y cómo empiezo mañana o esta noche? Que le hables y que le digas algo. Primero a esas personas le diría que hay un legado a nivel de la medicina ancestral que dice no se puede curar a nadie que no quiere cambiar las actitudes o los componentes que le han hecho enfermar. Eso hay que tener como conocimiento previo. Y luego ya es la actitud que tengamos ante la vida, es decir, a que estemos prestando atención en la vida. Nada más levantarte de la cama, tú ya tienes que agradecer que estás vivo, que tienes un maravilloso cuerpo para aprender en la vida de ese día y para disfrutar de él. Y tener estímulos, alicientes de vida. Eso es fundamental para mantener la salud. Y sonreír. Cuando sonreímos se contraen unos músculos que nuestro cerebro inmediatamente detecta, está bien. Y eso ya va a generar un bienestar y que esas aguas de los líquidos intersticiales funcionen perfectamente y todas nuestras células estén en orden. Esos son principios fáciles que los podemos hacer todos y que nos van a dar el bienestar y la conexión con la felicidad. Y dedicarnos tiempo a lo que a mí me apetece que sea innato en mí, ya sea pintura, paseo, estar tranquilamente mirando el cielo, las aves, lo que sea, pero lo que a mí me guste y me apetezca, no lo que los demás quieren que yo haga, sino lo que yo quiero hacer en la vida. Enamórate de ti mismo o de ti misma. Gracias, Eva. Gracias a ti, Óscar.